Tu voto, que se va a vivir en el mes de junio. Lo que necesitas saber del proceso electoral 2023 en la red. Toda la cobertura. En los centros de votación. Todas las noticias. ¿Cómo toman la decisión los candidatos? La idoneidad y la honorabilidad se han tomado ahora. Las promesas de campaña. De cara a un proceso de elecciones. En la red 106.1. Nuestras voces. Tu voz y tu voto. En este momento, ¿qué tiene que cambiar? Lo que necesitas saber en estas elecciones. 7 de la mañana con 46 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Por respeto a la audiencia, si usted no escuchó el día de ayer la entrevista con Edmond Mulet, que ha abierto la ronda de entrevistas con presidenciables, vicepresidenciales, diputados de Estado Nacional, candidatos a alcaldías, pues le vuelvo a explicar la metodología que vamos a utilizar con todos los candidatos. Es la misma metodología para todos, para mantener igualdad de condiciones, diferentes preguntas, lógicamente. Algunas sí son las mismas porque creo que son las de cajón y valen la pena para que usted compare entre candidatos lo que piensan o lo que dejan de pensar. A esta hora de la mañana, agradezco primero el atender la invitación de la Red Noticias a Samuel Morales, que nos acompaña, y hago primero la introducción de cómo la metodología para quienes no escucharon el día de ayer. Primero iré con algunas preguntas directas al candidato, posteriormente me iré a la pausa y regresaremos ya con algunos casos donde voy a tratar de llevar al candidato al momento en el cual ya sería presidente y se va a tener que imaginar que es presidente, que está ya en la silla y que tiene que tomar decisiones, que creo que al final, como lo decía el día de ayer, en un mundo de incertidumbre el candidato tiene que enfrentarse a esas incertidumbres de las decisiones rápidas y que no espera, que quizás está tranquilamente sentado en su despacho cuando le llegan a decir que algo pasó y algo muy fuerte pasó. 7 de la mañana con 48 minutos. Samuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un placer, mucho gusto. Gracias por el espacio y aquí estamos a las órdenes y para servir. Surge la primera pregunta. A ver, ¿deporte favorito? ¿Tiene algún deporte favorito? No soy muy deportista, pero me gusta el básquetbol, jugarlo. Me gusta ver el fútbol, los partidos importantes donde se genera polémica y donde generalmente hay uno que le va a un partido o a un equipo y uno tiene la posibilidad de llevar la contraria. Entonces, ese tipo de cosas me gusta. ¿Su entorno familiar cómo es? Muy tranquilo, relajado. Vivo con mis 2 hijos varones y mi esposa. Mi hija ya salió de casa, ya es independiente. Tenemos mucha relación con hermanos, primos, tíos, sobrinos. Somos un familión. ¿Tiene relación con Jimmy Morales normalmente fuera de lo que ya conocemos? Por supuesto, tenemos relación, nos vemos muy frecuentemente, platicamos, trabajamos juntos, tenemos proyectos juntos e inversiones juntos. ¿Qué tanto influye su hermano Jimmy en sus decisiones? No podemos hablar de influencia, se puede hablar de que es un amigo con el que uno puede hablar, o yo puedo hablar y él puede hablar conmigo sobre temas personales o temas laborales, y siempre tenemos ahí la seguridad y la certeza que habrá apoyo. ¿Usted llega con ganas de ser presidente o él le dice te quiero llevar de presidente o alguien más le habla para ser presidente? ¿Cómo nace esto? Pues un poquito, ninguna de las dos primeras, fue más una invitación. Yo estaba ya retomando la empresa, retomando proyectos, empezando nuevos proyectos y no tenía pensado trabajar un proyecto político. Sin embargo, me invitan y me dicen, mira, ¿no querés ser candidato presidencial? Digo, no, yo los apoyo, ¿qué? No, pero pensalo, tenemos espacio por si querés serlo. Y empecé a evaluar, hice consultas, analicé el entorno, hablé con mi esposa, consulté con unos amigos, busqué asesoría espiritual también y llegué a la conclusión de que es el momento de hacer lo que sé que puedo hacer y puedo darle continuidad a programas, proyectos y planes porque no me mueve ningún interés personal ni ningún interés de ego, sino simplemente mi nación. Entonces dije, ok, vamos, entrémosle. ¿Cuál es la diferencia entre usted y Jimmy? Tenemos los mismos principios, tenemos los mismos valores, tenemos diferentes perspectivas. Y tener diferentes perspectivas nos va a hacer resolver las cosas de manera distintas. ¿Cuál es la perspectiva de Jimmy? ¿Cuál es las perspectivas de Sammy? Porque lógicamente trabajan juntos, entonces quiero saber quién es el enojado, quién no es el enojado, quién es Todos nos enojamos un poquito de vez en cuando por cosas distintas y creo que yo soy un poco más cauto.
eso me hace ser tal vez a veces un poco más lento. ¿Él es más impulsivo? Él es más, no sé si impulsiva es la palabra, pero más aguerrido. Ok. A ver, ¿ya ha pensado en su posible gabinete? Sí, he pensado en mi posible gabinete y tenemos varios nombres y varias personas con las que hemos estado ya platicando. ¿Quiénes son? Eso no lo sabrán todavía. A ver, ¿por qué? Porque es fácil. Conocer nombre de gabinetes a estas alturas del proceso electoral es peligroso. Es peligroso porque hay demasiadas personas interesadas en destruir vidas, destruir reputaciones, y ya lo hemos vivido. De hecho, en las elecciones 2015 vimos muy de cerca cómo la reputación de muchas personas fue destruida por el simple hecho de nombrarlo. Entonces creo que no es el momento para hacerlo. Todavía faltan muchas cosas para que este proceso electoral tome una forma y se convierta en la fiesta electoral que debe ser. Así que a partir de que pasemos a la segunda vuelta, vamos a empezar tal vez a mostrar algunos nombres de las personas que podrían estar cerca de gabinete. A ver, ¿por qué no hacerlo abiertamente? Y se lo pregunto directamente. A ver, ¿por qué no hacerlo? Yo siempre he criticado que no den el nombre del gabinete, porque un buen gobierno no lo hace un presidente, un buen gobierno lo hace un equipo de trabajo. Completamente. Y proteger a ese equipo de trabajo es responsabilidad del presidente. Pero si ese equipo de trabajo es valiente y quiere rifársela con usted, pone el pecho a las balas y sale así, yo con Sammy, no me importa que me vean, ¿no? Eso es fácil, pero yo le digo a mucha gente, bueno, si tanto sabes y tanto podés hacer, ¿por qué no te metes a política? ¿Por qué no le entras vos a la jugada? Lo que pasa es que hay mucho que perder. Al entrar a política, de entradita hay mucho que perder. Hay estigmas y hay personas y hay sectores y grupos interesados en destruir proyectos. Entonces yo creo que el presidente debe ser cauto en no exponer a su gente a menos que sea necesario. Y tenemos, una de las cosas que hice fue buscar, no aún, y bromeo con mi vicepresidente, le digo, mira, yo buscaba una persona capaz, una persona conocedora del Estado, no buscaba a alguien muy bonito ni a alguien que tuviera mucho pisto. No me ayudes mucho, me dice Miguel Ángel Moir, que fue secretario de Planificación de la CEGEPLAN en el gobierno de Jimmy Morales. Entonces, Miguel Ángel Moir, que es mi selección de vicepresidente, pues habla de qué tipo de personas yo estoy buscando. Personas que conozcan gobierno, que sepan cómo se ejecuta, cómo se administra, cómo se planifica, porque la visión que tenemos es planificar y trabajar para los próximos 20, 30, 40 años. Las personas que buscaría usted sean las más cercanas de llegar a gobernar. Deme nombres, por favor. No necesariamente tienen que estar en puestos de gestión pública. ¿Quiénes serían su círculo cercano? Mi círculo cercano, definitivamente, círculo cercano familiar, ¿o a qué se refiere? ¿Cómo fue su experiencia? Usted estuvo cerca de Jimmy Morales, a usted se lo puedo preguntar. La rosca que le arman a los presidentes es impresionante. Entonces, eso depende de cada presidente. Yo puedo dar fe de que no había rosca alrededor del presidente. Yo le doy Jimmy la Morales. fe que sí. Y le digo por qué. A ver, yo a Jimmy Morales, cuando era candidato, era muy accesible hablarle. Y después le hicieron, él quizás no lo supo, pero le hicieron la rosca. Y se lo digo yo porque nosotros lo vivimos. O sea, se lo dice alguien que vivió. Y van haciendo como la barra de protección para que no le lleguen al presidente. Pero a usted, ¿quién le gustaría tener cerca para momentos difíciles? Pueden ser familiares, aunque no tengan Para un puesto. momentos difíciles, la familia. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. El año 2017, 14 de septiembre de 2017, fue un intento de golpe de Estado terrible. Habían tomado el Congreso y el presidente estaba solo. No había rosca, no había nadie. Yo llegué a buscarlo para ver cómo estaba y estaba tratando de resolver. Solo dele contexto a la audiencia. ¿Qué pasa ese día? Regresemos al año 2017, 14 de septiembre. Sí. Empieza un relajo terrible, una trifulca espantosa, donde impiden que se hice el pabellón nacional y toman el escenario frente a Palacio Nacional, lo destruyen, una turba apoyada por algunos colegas que no entiendo cuál era su papel y su rol en ese momento, y cuando tenga oportunidad pues se los diré directamente y platicaré con ellos. ¿Son de otros partidos políticos?
colegas comunicadores. Comunicadores, ok. Periodistas. Okay. Digo colegas porque yo soy comunicador, entonces, y así les he tratado siempre como colegas. Pues se arma un terrible... Digo colegas, es político, bueno, políticos. Pero bueno, a ver, sigue. Todos somos políticos. Pues se arma un terrible conflicto que termina con la toma del Congreso. Uh-huh. Y había renuncia de ministros, había una situación bien compleja. Pues el presidente estaba solo, no había rosca, no había gente tratando de manipularlo ni manejarlo y él tomando sus decisiones. Yo llegué y estuve con él desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche que los señores diputados pudieron evacuar el Congreso. Entonces, ¿qué tipo de personas quisiera yo conmigo? Personas como que estén ahí, mis hermanos, mi familia, mis amigos, para que acompañen y no necesariamente tienen que intervenir. Simplemente que el presidente es una persona como cualquiera otro, no tiene superpoderes y necesita el apoyo de su gente cercana. ¿Qué hacía el hermano ahí en un día como esos? Estar. ¿Pero qué le decía? ¿Jimmy le pedía consejos a usted? No. Bueno, en comunicación algunas veces di mi punto de vista, algunas veces participé de alguna reunión para revisar algunos materiales y dar mi punto de vista, y siempre lo hice con muchísimo respeto. Es más, a personas que se me acercaban, tanto de la empresa como de la sociedad civil o del mundo diplomático, yo les decía, yo no tengo ninguna participación en gobierno, ningún rol. Con mucho gusto traslado su mensaje, pero hasta ahí puedo llegar. Fui muy respetuoso y creo que esa misma postura tomaría mi hermano o cualquiera de mi familia o de mis amigos cercanos, porque ya vivimos la experiencia y porque sabemos que el presidente, repito, es una persona normal, no es un superhéroe y necesita el respaldo, necesita el acompañamiento de la familia y saber que no está solo. Usted usó la palabra golpe, ojo, porque me llamó la atención eso. Ese día ustedes tuvieron información de que había intenciones de quitar a Jimmy Morales. Durante todo el gobierno del presidente Jimmy Morales, al principio era broma, ¿verdad? Porque se había escuchado con muchos presidentes y que al principio lo tomamos como broma, pero luego los rumores eran tan fuertes y la información que llegaba cerca o que mira, qué tal cosa, que dicen esto, que dicen lo otro, y ese día, entre muchos otros, sí, se respiraba el intento de un golpe de Estado. De hecho, recordemos que la razón por la cual tomaron el Congreso era porque querían que se volviera a votar y a conocer un antejuicio del presidente para poderle quitar el antejuicio. Y veníamos de una situación con el gobierno anterior donde después de retirar el antejuicio se emite la orden de captura para un presidente. ¿De qué vive Samuel Morales? De mi trabajo. He vivido los últimos 40 años, que ya es bastante hablar, de la comunicación comercial, institucional, de mi empresa, de producciones propias y algunas otras inversiones que he hecho a lo largo de la vida. ¿Sobrevivió la empresa, la presidencia de Jimmy Morales? Muy difícil fue ese tiempo, pero sí sobrevivimos, dejamos de facturar, incluso la misma CICIG usó mis facturas para evitar que yo me movilizara al país a trabajar, fue una cosa terrible. ¿Se mantuvo la sociedad o ya no son socios? No, sí se mantuvo la sociedad, se mantuvo y se fortaleció mucho más. Sabíamos que teníamos que cerrar filas y nos hemos mantenido unidos. El tema que más le preocupa en Guatemala en este momento, deme solo uno, por favor. Me preocupa la economía. Yo sé que hay problemas de salud, sé que hay problemas de seguridad y que la percepción de seguridad es importante y para quedar bien con el público hubiera dicho seguridad, iba a ser como Bukele y todo, pero me preocupa la economía porque vienen tiempos más difíciles. La inflación está llegando a números terribles. Se dice que pasó ya los 2 dígitos, la información oficial dice que no. Viene un proceso inflacionario mundial, problemas alimentarios, de distribución alimentaria terrible. Entonces, estamos ante una situación bien compleja donde tenemos que tomar decisiones difíciles y no es bueno mentirle a la gente. Es decirle, mire, vienen cosas complicadas y tendremos que tomar decisiones complicadas. ¿China o Taiwán? Hemos sido aliados de Taiwán por muchísimo tiempo y yo soy de la idea que no se le debe dar la espalda a un aliado. Hay que fortalecer las alianzas. Sin embargo, hay que analizarlas también y tenemos que platicar con nuestros aliados para que esas alianzas sean muy fuertes y tengan planes duraderos y a largo plazo.
Son las 8 de la mañana, vamos a la pausa. Cuando regresemos le presento escenarios que tendría que vivir o quizás llega a vivir un presidente y ver cuál es la forma en la que actúa Samuel Morales, si llegará al cargo de la presidencia. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Te llevamos a El Mirador en helicóptero para que vivas una de las mejores experiencias de tu vida en medio de la selva petenera. Conoce la pirámide Olonticú Hotel Boutique. De la mañana con 3 minutos. Nos acompaña en directo el candidato a la presidencia de FCN Nación. Estoy hablando de Sammy Morales. Rápidamente yo le planteaba algunas preguntas iniciales en esta entrevista y como toda la metodología que voy a hacer con los diferentes candidatos a la presidencia, lógicamente vicepresidencia y diputaciones serán otra historia, pero con presidencia estos son los escenarios a los que se podría llegar a enfrentar un presidente. Le pido por favor de que, y usted me va a entender el término, me voy a volver yo la caracterización de uno de esos ministros y le pido a usted que se vaya al momento en el cual usted ya esté en la presidencia y se imagine que esto está ocurriendo y le llegan a contar esto y le dicen: acabamos de descubrir actos de corrupción por parte de un ministro encargado de una importante institución gubernamental. Hay una crisis en el gobierno porque el presidente tiene que abordar esto con urgencia. Hay una existencia de una posible red de corrupción dentro de la institución que preside el ministro, que no la conocemos, no sabemos quiénes son, pero sabemos que hay más corrupción y que incluso podría involucrar a varios funcionarios de alto nivel, incluso algunos otros del gabinete, y esto es un problema que requiere su acción inmediata. Ya el Ministerio Público tiene las denuncias, ellos ya están investigando, pero la población le está a usted pidiendo que tome acción sobre su gabinete y sobre otros funcionarios. ¿Qué haría, señor presidente? ¿Quién denunció? ¿Quién denunció? Lo denunció ya la Contraloría General de Cuentas. O sea que hay un hallazgo y ese hallazgo pasó el proceso administrativo y llegó a una instancia penal. Correcto, y aparte otros miembros de su gabinete le han dicho de que la red es más grande, pero no le quieren decir quiénes son los otros. Contraloría denunció siguiendo el procedimiento y agotando y dándole... Ya siguieron todo el procedimiento. ¿Desvanecieron sus hallazgos los señores acusados? Están en ese proceso. Y aún así hay denuncia. Aún así hay denuncia. Pero su lead más fuerte es su propio gabinete diciéndole sí es cierto. O sea que hay personas testificando que eso es cierto. Correcto, se lo están diciendo a usted. Bueno, el Ministerio Público tiene la autorización, no autorización, tiene la autoridad, tiene el monopolio de la persecución penal, tiene que proceder.
Vamos a necesitar saber cuáles son los indicios que existen, platicar con las personas que están acusando para ver cuáles son los indicios que hay. Si esos indicios son sumamente notorios, tendremos que tomar acción. De lo contrario, tendremos que esperar la reacción y el trabajo del Ministerio Público. ¿Qué le diría a la población en ese momento? Exactamente eso. ¿Mantendría a estas personas en el cargo? Depende. Tenemos que conocer cada caso, tenemos que hablar con la población y tenemos que saber que el funcionario público es susceptible de ser denunciado en cualquier momento. ¿Por qué? Porque hay intereses muy grandes moviéndose, así que el presidente no puede actuar ante la primera denuncia, incluso si hay una aparente presentación de indicios. Todo puede ser un montaje porque hay intereses muy grandes moviéndose en el Estado. Hay intereses de que leyes pasen, de que leyes no pasen, que inversión se haga, inversión no se haga. Se dividió su gabinete. Hay una reunión de gabinete extensa. La mitad del gabinete sabe que hay otros que le han dicho a usted de que hay ministros ahí sentados que han hecho actos de corrupción. Hay un problema dentro del gabinete. ¿Cómo maneja esa reunión? La reunión debe manejarse, o la manejo, siguiendo los protocolos que existen, tanto en el manejo del gabinete, como también los protocolos que existen para cualquier investigación. Un presidente no puede actuar solamente porque hay presión, tiene que saber cuáles son los planes de gobierno, cuáles son las acciones que quiere tomar, cuáles son los objetivos y proyectos que cada gabinete está trabajando. Mover a un ministro no solamente lo cambio hoy y lo pongo a otro mañana, hay que pasar por un proceso de cambio de firmas que puede tomar un mes o más tiempo para hacerlo, y mientras eso sucede hay ejecución que trabajar, por eso se llama ejecutivo. Hay inversión que hacer, y mucha inversión puede caerse si yo muevo a un ministro solo porque alguien quiere que lo mueva. Si debe moverse el ministro y debe retirársele, se le retira, pero pasando todo el proceso de evaluación de las evidencias y platicando, por supuesto, con él mismo, confrontándolo para ver cuál es la situación. ¿Cómo calman los ánimos? Están caldeados. Señores, tenemos que ejecutar. Cada mico a su columpio, cada persona lo que debe hacer. ¿En qué afecta la señalación o el señalamiento a esta persona en lo que usted está haciendo? Concéntrese en lo que está haciendo y deje al presidente hacer lo que debe hacer. Le dice su ministro de Finanzas: porque, presidente, lo que me da miedo es que deje autorizadas obras que nos metan problemas a todos, porque pueden ser obras que estén sobrevaloradas. Señor, eso es fácil. Simple y sencillamente, la responsabilidad penal es personalísima. Si está sobrevalorado y usted tiene las evidencias, se denuncia. Si ya Contraloría denunció, hay que darle seguimiento a esa denuncia y a ese proceso. El Ministerio Público ya está haciendo lo suyo. Usted tiene que hacer lo que a usted le corresponde. Si el proyecto llena todos los requisitos, cumple con la ley de compras y contrataciones del Estado, si cumple con la programática de la CG Plan, si cumple con todos los requerimientos de ley, se debe autorizar. Si el funcionario está haciendo un acto de corrupción, son las instancias que usted ya mencionó. Contraloría denunció, Ministerio Público está haciendo un proceso, y si se le logra quitar el antejuicio a esa persona, si se logra demostrar su culpabilidad, tendremos que tomar acciones. O si yo como presidente veo que está afectando los intereses de la nación, lo destituyo y ponemos a alguien más, pero no voy a destituir a una persona solamente porque tengo presión mediática. Presidente, ¿se va él o me voy yo? Esa es una situación complicada pero interesante, porque no se puede ir, porque yo no le acepto la renuncia si no me conviene. ¿Renuncia? Ok, renuncie. Le aceptaré la renuncia cuando a mí, como presidente, representando los intereses de gobierno, me funcione los intereses del Estado. Entonces, puede presentar su renuncia, pero no se puede ir, tiene que cumplir. O lo acuso y lo demando a usted por incumplimiento de funciones y lo meto preso, porque usted está aquí para servir al país. O sea, que prefiere quedarse con el corrupto presidente que yo, que soy... Usted podrá decir lo que quiera. Lo que yo tengo que hacer es que el Estado funcione, aún corriéndome riesgos. Ahora, si la persona, como ya le dije, yo encuentro las evidencias, y que no son evidencias, son indicios, serán evidencias cuando hay un juicio, de que esa persona es corrupta, porque corrupción es un concepto.
esa corrupción tiene que encajarse en un tipo penal, y el tipo penal tiene que ser probado. La persona tiene que ser citada, escuchada y vencida en juicio. Y como no puede ser juzgado porque tiene derecho de antejuicio, tengo que utilizar muchos otros elementos. Presidente, pero aquí tengo 3 hojas que demuestran que tiene sobrevalorado equipo que mandó a adquirir. En ese caso, si tenemos toda la evidencia, entonces lo destituyo. Pero lo que le quiero decir en ese momento, y saliéndome de la caracterización de presidente, salgamos de la caracterización. Porque el asunto es bien fácil para alguien decir, es que tiene un funcionario corrupto, destitúyalo. No, la corrupción es un concepto desvirtuadísimo. Todo es corrupción y todo el mundo es corrupto. ¿Cuál es el tipo penal? ¿Cuál es la acusación? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde se le escuchó? ¿Dónde desvaneció el hallazgo? Porque no podemos dejarnos llevar por la narrativa que nos metieron en el 2015, que todo es corrupción. Pero está consciente de que esta tensión se puede vivir en un gabinete, ¿no? Claro, y por supuesto, si tenemos, mira, aquí está, el kilómetro lineal cuesta 3 millones de quetzales y él está vendiendo 8 millones de quetzales. Bueno, justifíqueme por qué 8 millones de quetzales. Porque la orografía del terreno, la orografía del sector me implica trabajar tantos millones de metros cúbicos en movimiento de tierra porque hay tantos barrancos y eso incrementa el costo. Bueno, hay justificación. Señor, mire aquí, por supuesto que hay números distintos, pero hay justificación. Procedamos y caminemos. Ok, vamos al siguiente caso. Vamos al caso. El presidente enfrenta una situación desafiante. El 80% de las bancadas del Congreso están en su contra. Están paralizados los ministerios. Les metieron interpelaciones, hay falta de aprobación de préstamos, no les quieren aprobar el presupuesto, ya le está afectando el funcionamiento de las instituciones. Hay desesperación en el gabinete, le dicen, presidente, haga algo, hable con las bancadas, ¿qué vamos a hacer? Ahora, la popularidad que usted no tiene, imagínese en ese momento que no es alta ante la población y por lo cual la presión ciudadana no es una opción para poder resolver este problema. ¿Qué haría? Queridos ministros, este es un escenario que ya hemos vivido como país. Es un escenario con el que tenemos que lidiar y tenemos que aprender a trabajar. Hemos tenido escenarios donde a cada funcionario le da miedo firmar porque lo pueden meter preso. Tenemos que trabajar con lo que hay. Vamos a seguir trabajando y tratar de negociar con el Congreso. Vamos a tratar de ver qué hacemos, pero recuerden que al presidente Jimmy Morales le metieron un proceso de antejuicio a cada rato, le metieron casi 300 amparos, es decir, que tuvo un proceso legal cada 3 días. Así que trabajemos con lo que hay y hagamos que funcione lo que tenemos. Seguiremos negociando con el Congreso y haremos que la población se entere de qué es lo que está pasando. Y le anunciamos a la población por qué no se puede ejecutar tal obra, por qué tenemos que priorizar a otro tipo de ejecución, porque el Congreso no nos está aprobando este o aquel proyecto. Nos van a acusar de corrupción. Ese es la cantaleta que siempre se da. Expliquemos y pidamos la colaboración de los medios para que esto se conozca, porque lo que estamos haciendo es por el bien del país. Presidente, nos enfrentamos en ese escenario a una situación donde la bancada opositora, las bancadas opositoras nos presionan para una reunión y quieren una reunión. Tenemos que reunirnos. El Congreso es el órgano del Estado más político que hay y su trabajo parlamentario es parlar. ¿Quieren parlar? ¿Quieren hablar? Hablemos. ¿Qué quieren? Piden que no sea pública la reunión. Es que las reuniones no son públicas. Ninguna reunión es pública. O díganme ustedes si en todas las reuniones del Estado hay una cámara donde esté un periodista o esté alguna persona. Reunámonos. ¿Qué quieren? Los medios piden que sea pública. Y que los medios pidan que sea pública, ¿es obligación para que sea pública? Nosotros creemos como gabinete que sería bueno que quede en evidencia lo que está pasando. Ok, hablemos con los medios. Entonces el Congreso no nos va a decir qué quiere. ¿Qué prefiere? ¿Pública o privada? Hagamos las dos. ¿Una pública y una privada? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la agenda que proponemos, presidente, para la privada? Pero si el Congreso está pidiendo la reunión, ¿por qué tenemos que poner nosotros la agenda? Que ellos la pongan. Que nos digan que quieren hablar. Nosotros lo único que queremos es ejecutar, hacer las escuelas que el país necesita, los proyectos de agua y saneamiento que el país necesita, los proyectos de infraestructura que el país necesita. Y eso es lo que le estamos pidiendo al Congreso. En función de eso, ¿qué es lo que quieren platicar? Vámonos al otro escenario. A ver, vamos a otro. El llamado a huelga por parte de una amplia mayoría de maestros y el personal de salud le ha paralizado los servicios de educación
educación y salud. Esto es un problema urgente que el presidente debe abordar. Los sindicatos le están exigiendo un aumento salarial del triple. Quieren que el presidente sea la persona encargada de la negociación, no quieren a nadie más. Esto hace que la situación sea delicada, juntas de padres de familia ya le piden su accionar y por supuesto hay problemas en los servicios de salud que ya están siendo desatendidos. ¿Cómo accionaría? ¿Qué instrucciones entregaría? ¿Y aceptaría usted reunirse con los líderes sindicales? No, de momento no. Uno, pedir un aumento del triple es absurdo en cualquier perspectiva que se vea. Dos, ese escenario es extremadamente improbable. Tres, hablar con la población. Señores, vean lo que está pasando. Vamos a tener que tomar acciones, para poder atenderlos. Y de momento tenemos algunas otras instituciones que podrán atenderles. Tendremos que generar algunos hospitales móviles quizá para las áreas que necesiten atención inmediata y tenemos al ejército para poder trabajar la ayuda humanitaria o poder trabajar esas situaciones que el ejército puede trabajar en tiempos de paz. Seguiremos platicando con los sindicatos y tendrán que entender que su función es una función loable, pero que se están excediendo. Para eso está la ley, y la ley les permite negociar, pero lo que están negociando está fuera de ley. Claro. Le pide Joviel reunirse con usted, ¿se reúne? Que se reúna primero con las instancias pertinentes, el ministro de Educación, el ministro de la cartera, el vicepresidente que maneja el gabinete en el cual aparece el Ministerio de Educación, y por supuesto, pues, si lo amerita, podremos en algún momento reunirnos. Terminemos escenarios, porque voy contra el tiempo, pero no le puedo dejar de preguntar esto. Su hermano Jimmy Morales afirmó de que el libramiento de Chimaltenango era una mega obra. Y acabamos de ver cómo se vino parte de la montaña y tapó 4 carriles. ¿Qué sabe usted del libramiento? Que es una mega obra. ¿Usted sí coincide que es una mega obra? No, pero es que veámoslo. Tiene taludes de hasta 60 metros de alto. Uh-huh. Eso no se hace, no es la apertura de un camino rural. Eso requirió mover cualquier cantidad de metros cúbicos de tierra, tapar barrancos, generar esa conectividad que quitó el embotellamiento de Chimaltenango. Es una mega obra. ¿Qué significa mega obra? Es grande. Mega significa grande, obra pues no necesita explicación. Es una mega obra que no se había hecho, estaba planificada, hizo los estudios la UNE. ¿Empezó a construir el Partido Patriota? No la empezó a construir, simplemente la asignó y adelantaron un pequeño porcentaje y se terminó en 18 meses donde pudo ejecutar el gobierno FC, en el gobierno Jimmy Morales. Es una mega obra y usted mismo lo dijo, se cayó la montaña, no el libramiento, y las montañas se caen en todo el país. Se cayó en una temporada seca y se cayó masivamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿El talud debe ser más inclinado? Hay que comprar más terreno para que el talud sea más inclinado. El talud y las inclinaciones tienen que ser distintas, hay que hacerlas distintas. Pero como presidente, yo creo que tomaría la decisión de hay que reparar y que el pueblo utilice lo que ya se hizo. Si se hizo mal, hay que corregirlo. Si hay responsabilidad civil y penal, hay que perseguirla. Y se está persiguiendo. Ahora, lo que yo creo es que nos estamos enfrascando en algo que es completamente absurdo. Es que el presidente dijo que era mega obra, pero se está cayendo la montaña, hay que componerla. Eso no significa que no sea mega obra, es grande, es una obra grande. Pero usted sabe que lo que está detrás de esto es un sentimiento. Por supuesto. Déjeme terminar, porque si no me va a entender dónde viene el sentimiento. Que es una discusión que se ha tenido mucho de la mediocridad que se tiene para la finalización de las obras, independientemente de quién sea la responsabilidad. Lo que pasa es que cuando Jimmy Morales, el presidente, lo dice, lógicamente se interpreta como la mega obra. No se entiende como la obra grande que es simple, sino un logro de su administración de una obra importante, bien hecha en su momento, que era lo que parecía, y después empieza a tener los fallos que tiene. Y creo que cuando hablábamos de las diferencias de personalidad, podemos ver en este momento tal vez él lo presentó con ese orgullo de que se había hecho algo para el pueblo que era necesario, porque esa obra grande
le ahorró a todo Occidente 2 horas para llegar a la capital, 2 horas para traer su producto, 2 horas para poder compartir con su familia o ser productivos esas 2 horas. Si eso lo multiplicamos por 100,000 vehículos que pasan al día, sin contar el transporte de producto, de mercancías, es una obra grande que beneficia al país. Por ejemplo, hay otra obra interesante. ¿Usted hubiera sido más cauto en las declaraciones iniciales en la inauguración de la obra? Pues probablemente, es que la obra no ha sido inaugurada, la obra ni siquiera ha sido recibida. Que esa es una situación. El acto que hicieron fue de inauguración, ¿no? Fue un acto en Sinaprece, si no estoy mal, para la Semana Santa del 19, y se abrió para el uso de los vecinos, el uso del ciudadano, pero no se inauguró, porque no se puede inaugurar algo que no se ha recibido. Y no se ha recibido, y mientras no se reciba tampoco se puede dilucidar responsabilidades, porque hasta recibirse, si la obra está mal hecha, puede ejecutarse la fianza. Se ejecuta la fianza y el Estado recibe. Es un tema de comunicación. Sí, es un tema de comunicación y de procedimientos. ¿Qué tan grandes han sido los errores de comunicación en los gobiernos? No voy a decir FCN Nacional. Muy grandes. Tómelos todos. Yo creo que... ¿Cree que es el principal problema a resolver? Alguien dijo que gobernar es comunicar. El que no comunica no gobierna. Y siempre algo que dijo recientemente usted es que hay un sentimiento, y ese sentimiento es la acumulación de muchas frustraciones, porque todos queremos que Guatemala funcione, queremos que Guatemala dé el paso para decir, somos el líder de la región, estamos perdiendo ese liderazgo, aunque cuando analizamos números y nos vamos a profundidad nos damos cuenta que no es tan así. Por ejemplo, hablamos de Costa Rica, es que invierte el 8% del PIB en educación. Sí, si lo hacemos acá, el 50% del presupuesto actual se tiene que ir en educación, y las necesidades de Costa Rica y las necesidades de Guatemala son sumamente distintas. A ver, usted que es experto en comunicación, ¿dónde han estado los principales errores de comunicación de las presidencias anteriores? Yo puedo hablar de la presidencia de FCN. Creo que hubo al principio un distanciamiento y una imposibilidad de empatar intereses. Y los intereses, por lo menos los evidentes, son claros. La prensa necesita noticia, y la prensa va a comunicar y va a decir lo que le hace llegarle a más público, lo que le hace vender su producto, que es la noticia, y necesita vender su producto para generar la audiencia y mantenerse vigente. Y las personas que no hemos estado en política y llegamos a la política, queremos que se nos reconozca lo que hacemos, y no nos damos cuenta que estamos entrando a un mundo hostil donde hay muchos intereses, y hay gente que quiere que el que acaba de entrar, el que quiere hacer las cosas, quede mal, porque eso permite que el caos subsista y se mantenga, y quien hace el caos controla la situación. Entonces, ¿quién se beneficia en el caos? Pues quien genera el caos. Entonces, creo que en el gobierno de FCN Nación esa empatía o ese vínculo no se logró hacer, y luego empezó a erosionarse muchísimo al punto que hubo una confrontación, y cuando hay confrontación ninguno de los dos lados actúa con objetividad. Ni los periodistas ni los medios estaban actuando con objetividad, ni el presidente ni su gabinete en su momento. Entonces, ninguno de los dos sectores se dio cuenta que se estaba afectando a la ciudadanía. Y tenemos que comunicar, y va a haber momentos que cometamos errores, pero los errores deben corregirse. Si el error es corregir una obra, la obra debe corregirse, porque ¿quién es el beneficiado si se corrige la obra? La ciudadanía. Por supuesto, si el error tiene una responsabilidad civil o penal, administrativa o penal, esa responsabilidad debe también perseguirse, o debe actuarse de acuerdo a la ley para hacerlo. ¿Cómo? Y con esta termino porque se me acaba el tiempo. ¿Cómo actuará Sammy Morales de llegar a la presidencia con los medios? Y se lo pregunto, puertas abiertas o no, cercano o no, porque se lo pregunto por esta razón. Jimmy Morales era el primer comunicador nato, claro, que llegaba a la presidencia. Y le he de decir que se enfrentó a la prensa cuando lo empezaron a cuestionar, cuando le hacían las preguntas incómodas. Y le pasa a todos los presidentes, cuando empiezan las preguntas incómodas, ya la relación ya no es de luna de miel y demás. Lo escucho hablar y usted me habla de la necesidad del medio para alimentarse de la noticia. Pero le pongo mi caso, por ejemplo. Yo no tengo necesidad para alimentarme de la noticia, porque gracias a Dios tengo el deporte y solito me alimentará de lo que haga falta. No, pero me refiero a ese respecto. Quiero aclarar, yo estoy hablando del medio per se, o del
un medio necesita tener contenido, y el contenido es su alimento, y la noticia es el alimento del medio noticioso. Entonces necesita generar noticia, y esa noticia va a ser polémica o no. Cuanto más polémica, más va a alimentar al público y más va a generar esa relación público-medio. No me refiero a de qué vive el periodista, me refiero a la naturaleza de la noticia. La noticia per se es un producto, y el medio transmite ese producto. La misma noticia, trabajada por dos medios distintos, va a tener un enfoque distinto en función de su público. ¿Cómo será su relación con la prensa? Va a ser abierta cuando deba hacerlo y cerrada cuando deba hacerlo. Me refiero a las puertas abiertas o cerradas. ¿Por qué? Porque hay cosas de gobierno que, si fuera todo lo de gobierno público, que está la ley de acceso a la información, pero si todo debiera ser público, en las cámaras de cada funcionario debiéramos tener, o en la oficina de cada funcionario, tener una cámara para saber todo lo que se discute. Así debería de ser. ¿En qué país es así? Tristemente en ninguno, y por eso la política está como está. ¿Sabe por qué se lo digo? uno. Porque todo acto de administración pública es público. Entonces el funcionario o el ciudadano puede hacer uso del procedimiento para pedir la información pública. Quiero saber qué pasó, qué se hizo, qué se escribió, porque en derecho administrativo todo queda escrito. Lo que no está escrito no existe. Entonces, ¿a qué voy? Si yo me voy a reunir con el embajador, me voy a reunir con el Ministerio de Defensa sobre las acciones que se van a tomar en una situación álgida, en un territorio tomado por el crimen organizado, no puedo tener cámaras, no puedo tener esa reunión pública. Entonces, repito, hay cosas que deben ser a puerta cerrada y serán públicas cuando se tomen las acciones. Y hay cosas donde ustedes pueden estar como medios sentados a la par del funcionario porque simple y sencillamente se está llevando las actividades cotidianas. Pero hay cosas de Estado que deben planificarse, trabajarse en sigilo para que cuando se ejecuten beneficien a la población. 8 de la mañana, 27 minutos. Se me acabó el tiempo. Gracias, Samuel. Un placer, muchísimo gusto, bendiciones y a las órdenes. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, tengo más información. Seguiremos platicando con más candidatos. El día de mañana pasamos a diputados, listado nacional. El día lunes regresamos a presidencias. Son las 8:27. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más.